El nuevo paradigma estético. Este video sigue siendo parte de la serie What Are I, que trabaja básicamente sobre el libro Caósmosis de Guattari y que a veces puede ir tendiendo puentes con otros tópicos o con otros pensadores. Por ejemplo, Deleuze claramente está vinculado con Guattari, ¿no? Y de hecho muchas de las cosas que dice en este libro están trabajadas de antemano en el Anti-Edipo, en 1000 mesetas o en paralelo en qué es la filosofía, que es un libro más contemporáneo a Caósmosis, ¿no? En el último video nos habíamos quedado con Bakhtin y con esta aparición o esta autonomía del objeto estético. En un video más adelante vamos a continuar con Bakhtin, pero ahora vamos a hacer un pequeño rodeo y vamos a saltar al capítulo 6, que justamente se llama El nuevo paradigma estético. Esto nos va a ayudar a después seguir leyendo Caósmosis de manera un poco más sencilla, porque va a enfocarse, es un capítulo especialmente enfocado con el problema de la estética, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia del objeto estético? Nos dirá Guattari que la potencia estética ocupa un lugar de privilegio en la época actual. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hoy en día la cuestión estética vinculada al sentir, digamos, a los sentidos, está puesta en un lugar de privilegio en relación a las otras formas o las otras potencias, ¿no? Ahora, esto de época actual, Guattari lo utiliza, digamos, no dice exactamente época actual, sino que habla de conformaciones colectivas de enunciación. Vamos a profundizar un poquito más adelante sobre esto, pero solamente aclarar que cuando hablamos de época actual, obviamente no hay una visión unificada. Entonces, lo que hace Guattari es hablar de manera un poco estadística. Él entiende que hay como una forma de pensar, una conformación colectiva que podemos entender como actual. Y sobre eso, esto es lo que va a querer describir, ¿no? Una nueva forma de pensamiento o de entendimiento de la realidad en donde se da un lugar de privilegio al aspecto estético, por sobre las otros tipos de potencias, como el filosofar o, por ejemplo, a ver, vamos a ver, tengo acá el libro, les leo la cita completa. O sea, lo que nos dice es la potencia estética de sentir. Potencia estética de sentir, esto tiene que ver con el concepto de perceptos y afectos que trabajan en qué es la filosofía y que Deleuze también trabaja por su parte. La potencia estética de sentir, aunque igual de derecho a las otras potencias, de pensar filosóficamente, de conocer científicamente, de actuar políticamente, nos parece en trance de ocupar una posición privilegiada en el seno de las conformaciones colectivas de enunciación de nuestra época, ¿no? Pero antes de abordar esta cuestión, nos dirá, es necesario aclarar su posición con respecto a las conformaciones anteriores. Entonces, las sociedades arcaicas, ¿qué tipos de arte, ¿no? ¿Cómo funcionaba la estética en esa época? Vamos a ver que el arte no se encuentra institucionalizado todavía, pero sin embargo existen actividades, por ejemplo, la música, la danza, que son como la génesis de lo que hoy en día conocemos como el arte musical o el arte de la danza. Pero antes nos va a decir, en las sociedades arcaicas, la música, la danza, diversas formas plásticas y signos de cualquier tipo, por ejemplo, signos sobre el cuerpo, sobre los objetos, sobre el suelo, todos estos van a estar ligados, dice, íntimamente asociadas estas actividades, a actividades rituales y a representaciones religiosas, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es, no existe el arte como institución autónoma, a esto se refiere con la autonomización del objeto estético, en parte, ¿no? Sino que, como hay una interpenetración del socius, nos va a decir, es decir, que todas las esferas, por ejemplo, la esfera política, la esfera filosófica, la esfera religiosa, la esfera artística, está en realidad integrada.
Está todo interpenetrado por el socius. No son privadas, sino que hay como una especie de esfera pública completa y cada una de las disciplinas o de las actividades están relacionadas entre sí. Por ejemplo, la danza tiene un sentido ritual, tiene un sentido religioso. Cualquier forma de relato, por ejemplo, podemos entender la narración hoy en día, como por ejemplo una novela o un cuento. Las novelas y cuentos del pasado, obviamente no existían con esa forma, están íntimamente vinculadas a cuestiones religiosas. Podemos pensar en el mito. También existen mitografías, es decir, los signos van a ser leídos en función de concepciones religiosas, etc., y según códigos que están vinculados con lo religioso. A eso llama Guattari interpenetración del socius. Ahora, esta interpenetración del socius deja poco espacio a la especialización del trabajo. Piensen en esta idea de especialización del trabajo como la idea de trabajo como esfera autónoma. De hecho, nos va a decir Guattari que el trabajo en sí mismo, el concepto de trabajo es difuso en esa época, y mucho menos nos dirá deja poco espacio, mucho menos espacio a la diferenciación o autonomización de una esfera estética, ¿no? A esto ¿qué querrá decir? Y bueno, nos está diciendo que para llegar a donde estamos ahora hubo una suerte de evolución, podemos decir. Pero la evolución está entre comillas. ¿Por qué? Nos dirá Guattari, toda lectura del pasado está inevitablemente sobrecodificada por nuestras referencias al presente. Es decir, es imposible mirar el pasado, reconstruir el pasado, o lo que se llama la recomposición del pasado, más que a través de formas relativas y virtuales, es decir, el pasado a nuestros ojos. Pero, si bien esto lo tenemos que tomar en cuenta, esto no impide, de hecho es inevitable mirar el pasado, pero solamente tenemos que entenderlo, ellos dicen en el Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, de manera irónica, ¿no? En cuanto a que nos permite una autocrítica, nos permite entenderlo como algo de lo que estamos distanciados, pero de alguna manera algo que es con lo que estamos vinculados. Es decir, ese es el pasado en relación a nuestro presente, y es relativo por eso a nuestro presente, y es virtual en tanto que no se debe considerar una verdad absoluta, ¿no? Es un esquema posible, un esquema provisorio, hipotético, para entender el pasado. Pero ese esquema, por más que no sea absoluto, igual es útil. Y por eso es, de hecho, inevitable hacer esa mirada hacia el pasado. Ahora, esta evolución, entre comillas, ¿en qué dirección va a ir? Esa dirección es la que nos va a ser útil para entender a dónde vamos también. Y nos dice Guattari, la evolución de esta institución, esta autonomización del arte, la evolución de estos sectores protoestéticos van en una dirección de acentuación de la individuación de la subjetividad. Es decir, esta subjetividad que estaba en esta interpenetración del socius puramente colectiva, se va de a poco volviendo individual, se va de a poco privatizando, podríamos decir. Esto lo trabajamos mucho en el curso del Anti-Edipo, y quizás vaya subiendo de vez en cuando algunos fragmentitos de ese curso, pero si les interesa tomar el curso completo, fíjense que les dejo información acá abajo, en la descripción y en algún mensaje abajo del video. Pero esta evolución, nos dirá, implica sectorización de los modos de valorización. Es decir, hay un pasaje, ellos nos dirán, y de hecho saqué hace muy poco, hace minutos, un fragmento del curso del Anti-Edipo donde hablaba de las diferentes formaciones sociales, van desde la sociedad territorial, pasando por la sociedad despótica hasta llegar al capitalismo, en una dirección de acentuación de la individuación, y cuando se sobrecodifica, cuando se utilizan los códigos, se desterritorializa, nos dirán Deleuze y Guattari, esta primera forma de representación que es la territorial, digamos, estas sociedades territoriales son desterritorializadas y sobrecodificadas por el despotismo.
empieza una cadena de sectorización de modos de valorización. Fíjense que se empiezan a separar en esferas autónomas que podemos llamar el bien, la belleza, el poder, lo divino, ¿no? Se empieza a volver cada vez más preciso y sectorizado este concepto que antes estaba completamente aunado. Es decir, había un espacio completamente global en donde todo remitía a todo, que de a poco se va sectorizando. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre esa sectorización, pero bueno, ¿y qué son estos modos de valor? Hay que entenderlo, ¿no? El bien como algo autónomo, la belleza como algo autónomo. Me puedo preguntar, ¿qué es la belleza? Y de alguna manera, si bien en un principio parecen estar integradas, se habla de lo bueno, bello y verdadero como algo unificado, por ejemplo en la Edad Media, pero como si necesariamente Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es bello, empiezan de a poco a separarse estas esferas como objetos de estudio propio que no dependen completamente del otro, ¿no? Y entonces cada esfera de valorización erige un polo de referencia trascendente autónomo. Empieza a aparecer la posibilidad de la existencia de lo verdadero, separar verdadero de falso, bien de mal y lo legal de lo ilegal. En este sentido podemos pensar en una bipolarización. La dirección de este cambio, nos va a decir Guattari, es de un aplastamiento de la polivocidad. Y polivocidad significa que un signo puede significar muchas cosas, mientras que en el despotismo ese signo se aplaca y, digamos, se aplana y entonces se relaciona forzosamente con un sentido específico, ¿no? Entonces esa polivocidad se vuelve univocidad y biunivocidad, en tanto que el signo está atado a este otro signo y este otro signo está atado al anterior, ¿no? Es una relación biunívoca y que genera una bipolarización en el sentido de lo verdadero versus lo falso, el bien versus el mal. Ahora voy a dar algunos ejemplos de esto para que se entienda, pero un ejemplo muy sencillo para poder graficar un poco el significado de esto y de dónde extrae este análisis, que lo trabajan muy en profundidad, repito, en el Anti-Edipo, pero podemos pensar cómo los dioses griegos no son tan claramente buenos o malos, ¿no? Como que están mezclados el bien y el mal en los dioses griegos, y de hecho algunos personajes son más como demoníacos que otros, o incluso mismo Zeus tiene un componente medio demoníaco, de hacer correrías, etc. Sin embargo, Dios o Jesús, en tanto que Dios hecho hombre, son buenos en sí. Y cómo eso determina también una forma de belleza, ¿no? La forma de belleza asociada a Cristo, etcétera, ¿no? La idea del rostro y la normatización del rostro. Bueno, un montón de cosas que ellos trabajan, Deleuze y Guattari. Pero en relación a esto, podemos decir, la esfera de valorización elige un polo de referencia trascendente autónomo. Existe lo verdadero, ¿no? Se aplaca la polivocidad del sistema anterior, digamos, ¿no? Ahora, en el capitalismo, sería como el punto de llegada, o por lo menos el punto casi desde el lugar de actualidad donde habla Guattari. Guattari en realidad va a estar hablando de capitalismo, pero señalando un nuevo paradigma emergente, pero la descripción que hacen en el Anti-Edipo es una descripción del capitalismo que los deja justo en la puerta de preguntarse por, entrar a entender, tratar de adivinar hacia dónde va el próximo paradigma estético, ¿no? Y sobre esto es lo que está hablando Guattari. Pero entonces el hito central del análisis de los libros llamados Capitalismo y Esquizofrenia es justamente el capitalismo, ¿no? Y en el capitalismo se lleva como a esa máxima expresión el aplanamiento y descalificación sistemática de las materias de expresión de las que procede, ¿no? Las materias de expresión, es decir, aplacan la polivocidad, no le permiten es difícil entender el sentido de la música ritual de las épocas anteriores por el tipo de sentido que hoy le damos a la música.
Entonces, desde la música contemporánea o desde la música actual, ya sea desde el paradigma la música clásica, pongámosle, no tiene mucho sentido o es muy difícil entender el aspecto ritual de la música de las sociedades territoriales. Podemos pensar como, por ejemplo, la música estaba primero íntimamente ligada a la danza, después se separa, aunque sigue siempre en una relación, como la música como esfera autónoma, y el tipo de música, si lo pensamos en la música occidental, de la académica, del paradigma clásico romántico, o sea, la armonía, ¿no? El sistema tonal armónico, descalifica los otros sentidos que tiene la música de la antigüedad. Y ese otro sentido va en una dirección que trasciende la música o excede lo meramente musical, ¿no? Al decir lo meramente musical, cerramos en lo que nosotros concebimos como música y entonces descalificamos las otras vías de entendimiento de la música. Por ejemplo, el sentido ritual. Esto puede ser un poco extraño o difícil de entender y yo tengo un montón de material porque, como siempre me interesó la vía, este tipo de, como el estudio del arte en otras sociedades. Tuve suerte de viajar por trabajo a algunos lugares, por ejemplo, algunos países de África, y tengo grabaciones propias con estos mismos temas. Y voy a hacer videos especiales, los tengo ahí reservados hace bastante tiempo, para armar algunos videos especiales sobre este tema que me fascina, ¿no? Pero si les gusta, déjenme un mensaje, así me estimulan a hacerlo. Pero voy a dar un ejemplo de un posible aplanamiento y tomando en cuenta la idea también de la polivocidad. Ellos, bueno, una de las cosas con las que diferencian la representación territorial con la despótica, con esta idea del aplanamiento de la polivocidad y establecimiento de univocidad, un ejemplo es la letra, básicamente, ¿no? Nos dicen, la A, por ejemplo, solamente significa un sonido. No tiene un sentido como podemos pensar en la estética, los caracteres chinos, en donde el carácter, creo que se llama kanji, significa a la vez una unidad, como una especie de sílaba, como no, tiene un componente auditivo, pero también tiene un componente connotativo que lo podemos relacionar con personajes, cosas, historias, hechos, cosas hay un componente analógico, es decir, son gráficos que de alguna manera remiten por analogía a una cosa del exterior. Por ejemplo, el signo de árbol refiere a la cosa árbol, ¿no? Pero es como un dibujo del árbol, por decirlo así. Mientras que nuestra palabra árbol no remite en absoluto a ese dibujo ni a esa forma con la que no tiene connotado un significado exterior a sí mismo, sino solo tiene una denotación sonora que nos lleva al sentido de árbol. Pero hay una especie de voz de las alturas que aparece a través de la letra, ¿no? Y más todavía cuando es la letra sola, ¿no? O sea, ni hablar cuando es o sea, hay una doble articulación, pero en la primera parte del signo, que es solamente un gráfico, ese gráfico está ligado al sonido. A eso ellos llaman la dependencia, digamos, y de alguna manera, la ligazón entre grafismo y voz. No hay independencia entre grafismo y voz, mientras que en las sociedades tradicionales sí la hay. Entonces, los dibujos, que son como una especie de la protoescritura de estas sociedades, que eran sociedades orales, por lo general son gráficos que tienen, como señalan, formas de recordar un relato, ¿no? Y entonces el que, entre comillas, lee eso, puede ir conformando. Les voy a mostrar, tengo una... Bueno, es medio difícil para mí mostrárselos ahora. Bueno, voy a hacer un video sobre esto. Pero voy a hacer un video sobre esto. Entiendan que
básicamente se aplaca esa polivocidad en donde un gráfico podía significar muchas cosas o un gráfico podía significar un cuento contado de muchas maneras, mientras que en el cuento más actual, el cuento es una como cristalización de una fórmula, básicamente una escritura en donde ese relato oral que se podía narrar de muchas maneras se guarda, se codifica y ya no cambia, ¿no? Obviamente puede haber malas lecturas, malas interpretaciones, erratas de todo, pero no tanto como la polivocidad absoluta de el relator oral, ¿no? Cuando se fija en una letra. Y entonces esa polivocidad se aplana. Otro ejemplo que les puedo dar es el de Chuang Tzu, que esto lo pueden ver también en mi video sobre Chuang Tzu. Chuang Tzu es un gran artista de la polivocidad y un filósofo de la polivocidad. Un ejemplo que creo que doy en ese video es que él crea un personaje llamado Peng, que es un pájaro, pero el origen, o sea, si uno lee los caracteres del nombre del personaje, están basados en un personaje preexistente en la cultura china, que es Feng, que vamos a entenderlo como una especie de ave, como diosa de las aves o algo así, que podría ser una suerte de fénix, ¿no? Como la especie de fénix, a la que Chuang Tzu le agrega un carácter. Y entonces, ahora, esa suma de caracteres se lee un radical, lo que llama un radical, que le cambia la forma de pronunciar. Entonces lo pronunciamos Peng en vez de Feng. Pero no solamente cambia el audio, no cambia auditivamente, sino que el carácter, el radical que le agrega, significa amigo. Entonces es el pájaro amigo. Entonces Peng no solamente es una alteración en el sonido y una alteración en el nombre de pila, digamos, del pájaro, sino que los nombres de pila están muy vinculados, están mucho más vinculados a sentidos que nuestros nombres de pila, que tienen sentidos, significan cosas, pero nos olvidamos de eso en general. Un momento, por ejemplo, de olvido, ¿no? Una cosa que nos puede hacer recuperar ese olvido es el encuentro Jesús con Pedro, donde Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es un juego de palabras con el sentido del nombre, ¿no? Del cual nos habíamos olvidado que tenía un sentido, que representa la piedra basal. Y esto es una herencia de la tradición judía, donde todos los nombres tenían sentido. Entonces, una especie de olvido del sentido del nombre, donde en algunos países, sociedades donde todavía hay una gran influencia del tradicionalismo, digamos, se sigue usando el nombre como un doble significado, y en el bautismo a uno se le da un nombre secreto. Por ejemplo, en Etiopía hay algo así, ellos son cristianos, pero el nombre de bautismo es un nombre con cierto poder, como que uno no le dice a todo el mundo en general, ¿no? Sobre este tema, muy interesante ver la novela o el ciclo de novelas de Úrsula Le Guin, Un mago de Terramar, me parece, sobre la relación con las palabras y bueno, especialmente sobre la relación con el nombre propio. Se los recomiendo, pues una lectura muy agradable. En realidad es un libro juvenil, pero les recomiendo que lean Un mago de Terramar, el primer libro, y es un trabajo, digamos, sirve mucho como un entendimiento y a cercanía a estas sociedades tradicionales. Creo que ese es uno de los grandes sentidos que le da Úrsula a su literatura, es ese acercamiento a la sociedad del otro, digamos. Entonces, volviendo al capitalismo, lo que pasa en el capitalismo cuando se, digamos, aplana y descalifica esta materia de expresión original, es que la subjetividad queda estandarizada, de alguna manera. Se estandariza, y nos dice Guattari, a través de una comunicación que desaloja composiciones enunciativas transemióticas y amodales. O sea, composiciones enunciativas transemióticas puede querer estar vinculado a esta polifonía, ¿no? a esta polivocidad, donde cuando Chuang Tzu transforma el Feng en Peng, está haciendo uso de varios sistemas semióticos al mismo tiempo, ¿no? Está encajando uno sobre otro. Y amodal significa que solo se utiliza, en general se construyen fórmulas o modos, lo podemos entender como los géneros, ¿no?
pero no es solamente genérica, modos de transmisión de mensajes. Por ejemplo, siendo que los mensajes podrían ser de todo tipo. Netflix podría pasar películas experimentales, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no, lo amodal les hace ruido, porque bueno, básicamente les cae la cantidad de gente que lo ve. Todavía no descubrieron el nicho o no se dieron cuenta que ese nicho tan pequeñito de personas que pueden gustar de lo amodal, de alguna manera lo quitan. ¿Y qué pasaría si Netflix lo incorporara? Bueno, esto es típico también del capitalismo. Cuando algo se sale de esquema, de alguna manera lo fagocitan, lo meten hacia adentro y lo codifican. Lo vuelven un nuevo código. Siendo que eso que aparecía por fuera como descodificado es introyectado, metido en el sistema, ¿no? La película Matrix, podríamos decir, ¿no? En el sentido en que hay lo que Eco llama, si no me equivoco, porque leí hace mucho ese artículo, estructura de consolación. Es decir, como no puedo ser como un rebelde del sistema, consumo productos que me hacen sentir rebelde. Por ejemplo, la Matrix, ¿no? Como creerse Neo por ver Matrix, algo así, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pasa también en los modos así rebeldes, creo que ya lo hablé en algún otro video, ¿no? El punk, cómo se transforma lo punk en un producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, funciona la maquinaria capitalista y en esa dirección de estandarización de la subjetividad, cuando las subjetividades podrían ser, o sea, Guattari tiene, no se olviden, una visión constructivista de la subjetividad, de eso se trata toda esta serie, ¿no? Guattari la subjetividad, Guattari, Guattari. Entonces, de última, si no vieron, pueden ver los otros videos en donde se trabaja mucho esto. Entonces, ¿pero qué pasa? Si esto es lo que se impide que pase, ¿no? Se aplana la polivocidad, pero ¿qué es lo que se propone? ¿En qué decanta esta forma, este paradigma estético del capitalismo o esta forma del capitalismo en una lengua rigurosamente sujetada a las máquinas escrituarias y a sus avatares y sus avatares más mediáticos? ¿Qué quiere decir esta cosa? Parece escrita en marciano. Básicamente, lo que habíamos hablado antes, Netflix. Netflix es una máquina escrituaria. Y sus avatares más mediáticos. O sea, las máquinas escrituarias podrían ser, en realidad, las formas de escritura que fijan sentidos, y los avatares más mediáticos son las más medias, los medios masivos de comunicación, incluyendo a YouTube, ¿no? YouTube, de alguna manera, estratifica, genera distintos, como estandariza formas, ¿no? Este canal es un intento, quizás, no sé, espero que no en vano, pero que no puede ser nunca 100% efectivo, pero es un intento de permitir que en YouTube se digan esas cosas que habitualmente no es tan fácil decir. No digo que yo sea el único, hay muchísima gente haciendo cosas que no son habituales, o sea, tipos de video que nunca se pasarían en Netflix, documentales o cosas que no se pasarían en Netflix o cosas que no te enseñarían en un colegio o en tu universidad, tratar de llevar, de que existan en algún lado, ¿no? Bueno, pero aún así tenemos el asedio, por otro lado, de la necesidad de que el algoritmo te recomiende tu video a otros, etcétera, porque si no, no funciona. Entonces sigue existiendo esta fórmula del capitalismo, un poco asediando. Sin embargo, podríamos pensar, Guattari está abriendo la puerta a un nuevo paradigma estético, de esto se trata este capítulo, que podría implicar una superación, y entonces podríamos entender también YouTube como una plataforma en donde podría llegar a tener un pie en el nuevo paradigma, y ya vamos a ver cómo podría funcionar eso, o en todo caso podríamos reclamar, los que vemos YouTube y los que hacemos videos para YouTube, le podríamos reclamar a YouTube de alguna manera que adoptara como paradigma o que adoptara una dirección de mayor liberación hacia una forma nueva de paradigma parecido a la que está proponiendo Guattari, ¿no? Entonces, su superación, nos dirá Guattari, implica, no implica un retroceso,
reterritorializar, ¿no? Que sería esta forma de decir, bueno, al punk lo traigo para adentro y lo vuelvo un producto, ¿no? No implicaría eso. Implicaría al revés, una liberación de fuerzas productivas, una heterogénesis, ¿no? La posibilidad ya no de que nosotros hagamos contenidos al servicio de estas máquinas escrituarias y más mediáticas, sino al revés, generar máquinas dinámicas de producción de nuevos contenidos, ¿no? Pero bueno, sobre eso da vueltas esta pregunta de Guattari sobre cuál será el nuevo paradigma estético, porque él no dice ya está funcionando, él dice digo esto en función de algunos síntomas que veo en la realidad actual y que creo que están llevándonos a un posible nuevo paradigma estético. Bueno, voy a seguir con este tema. Ahora seguramente volvamos a Bakhtin para retomar el capítulo 1, pero vamos a seguir con el nuevo paradigma estético y de hecho, si les interesa esto de los cursos y eso, escríbanme porque también estoy sacando muy en breve un curso sobre el nuevo paradigma estético en Deleuze y Guattari que va más allá de Chaosmosis. Lo que está en Chaosmosis lo vamos a seguir haciendo gratuitamente en esta serie, pero sobre cuestiones relativas al arte, digamos, a la cuestión estética en Deleuze y en Guattari, estoy justamente sacando un corto curso que estoy por arrancar ahora mismo y que me pueden escribir porque va a estar a disposición, va a estar disponible de manera online también una vez que lo termine, así que no importa cuándo vean este video, si les interesa pueden mandarme un mail. Y si les sirve esto que estoy haciendo, mándenme mensajes, suscríbanse, por supuesto, todo lo que les sirva a ustedes, pero mándenme para, bueno, sus mensajes me estimulan a seguir por tal o cual recorrido, me hacen entender en dónde quedó algo por decir, etcétera. Así que los invito a que me manden mensajes, etcétera. Y los dejo con un video que creo que les puede interesar, que se los dejo. Y también, acá, de este lado, perdón, acá, ahí. Y también les dejo, cuando lo termine, el próximo video de la serie va a estar ahí también. Saludos.